milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes. Vamos a hacer la oración de San Francisco, hoy recordando a San Francisco de Asís. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, que lleve yo el amor, donde haya ofensa, que lleve yo el perdón, donde haya discordia, que lleve yo la unión, donde haya duda, que lleve yo la fe, donde haya error, que lleve yo la verdad, donde haya desesperación, que lleve yo la alegría, donde haya tinieblas, que lleve la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado como amar, porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna. Amén. Gracias.
Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, ¿verdad? Ha terminado la fiesta de San Miguel y nos hemos quedado otra vez nosotros, hoy más que nunca, para cantar fuerte, porque nosotros y ustedes pues son del coro de los sábados. Y nosotros únicamente nos entendemos porque nosotros cantamos fuerte, les ponemos la música allí para que ustedes lean y nos acompañen. Hoy, por ejemplo, nuestro canto de comunión va a ser este, porque hoy es día de San Francisco. ¿Se recuerdan que dice, ama un instrumento de tu paz? Así dice. A ver si cantan conmigo, a ver también ustedes si cantan conmigo. Así dice, miren un poco, escuchen un poco. Empezamos juntos y cantamos. A ver, ¿se anima a cantar usted? Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Otra vez, ustedes solos. A ver, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya donde haya duda, fe en ti. Todos, a ver, Maestro, ayúdame a nunca buscar. Querer ser consolado como consolar. Ser entendido como entender. Ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar. Querer ser consolado como consolar. Ser entendido como entender. Ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. muy bien. Algo nos salió ya. Después vamos a cantar fuerte en el momento de la comunión. Ahí ya vamos a tener más fuerza. Nuestro canto final, Dulce Muchacha Humilde de Palestina. Esta música es muy linda. Relata toda la vida de lo que fue nuestra Madre, la Virgen. Desde el principio, desde el momento de cuando vivía en Nazaret hasta lo último, hasta la resurrección. Por eso es muy linda esta música. A ver si cantan con nosotros. Así dice. Conmigo, a ver. Dulce Muchacha humilde de Palestina, a vos para ser madre Dios te eligió. Y cuando desde el cielo te mandó un ángel para pedir tu consentimiento, vos le dijiste tu esclava soy. Y cuando desde el cielo te mandó un ángel para pedir consentimiento, vos le dijiste tu esclava soy. Por eso voy a darte mi corazón.
cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret. Fue tu materna espera, fue tu materna. Oye, está muy caído, está muy caído, ¿qué les pasa? Se le cantan tan fuerte ustedes. Fue Tu materna espera, luz de esperanza. Fue tu materna espera, luz de esperanza. A ver conmigo. Fue Tu materna espera, luz de esperanza. Hasta que el niñito nació en Belén. Y vinieron los pobres y peregrinos para adorarlos y él sonreía, Dios con nosotros el Emmanuel. Y vinieron los pobres y peregrinos para adorarlo y él sonreía, Dios con nosotros el Emmanuel. Por eso voy a darte mi corazón y cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret. Y cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret. Buenas noches, queridos hermanos. Les quiero pedir un gran favor. Acá enfrente tenemos varios lugares todavía. Si por favor podemos acercarnos para vivir mejor nuestra Santa Misa. Además, a tener en cuenta de que nuestra Santa Misa va a estar televisado por Canal 25. Por lo tanto, sería muy bueno acercarnos un poquito más para vivir mejor. Gracias. De paso también les recuerdo poner en silencio sus aparatos celulares. Muchas gracias. Queridos hermanos, vamos a presentar al Señor todas nuestras intenciones personales que traemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y elevamos nuestras oraciones en acción de gracias a San Miguel Arcángel, a San Expedito, a San Jorge, a la Virgen de Satanudos, al Espíritu Santo, a Jesús Misericordioso, a la Santísima Trinidad, a San Francisco de Asís. Por el cumpleaños 15 años de Carlos Francisco, por el cumpleaños de Andrea Rosana, por los 10 años de matrimonio de Cristian y Daisy, por el cumpleaños de Mauro Adrián y por el cumpleaños de Pabla Yaslin. Elevamos nuestras oraciones por la salud física y espiritual de Delia Olga, Olga Mariel, Sergio, Sergio Manuel, Sergio, familia Villalba Morínigo, Miriam Ramona, Merly, Antonia, Estela, Miguel, Miriam, Silvia, Leocadio, Justa, Evelyn Cristiani, Natalia, Alexander Santiago, Alejandra y familia, Jimena y familia, Gabriela Taís, Patricia, Nicolás y familia, Lilian, Mercedes de Jesús, Emilio y familia, Cristino, Angélica, Pastor, Fernando, Alba, Marcelina, Larisa, José, Luis, Francisco, María, Rebeca, Hugo, familia Rodríguez de los Ríos, familia de los Ríos Velázquez, hermanos Rodríguez de los Ríos, Alejandra, César, José, Nicole, Marta, Daniel, Noemí, Digna y familia, Antonia, familia Pedroso Riveros, familia Romero Morel, Freddy Román, Osvaldo, Freddy Ramón, Ronald, Osvaldo Jesús, Edita, Digna y familia,
familia Palacios Díaz, familia Domínguez Cáceres, familia Torres Domínguez, Sergio y familia, Miriam y familia, Luis Fernando y familia, Luciano Samuel, familia Escobar Agüero, familia Vera Ledesma, familia Torres Barcia, familia Estigarribia Domínguez, Benita, Víctor Hugo, familia Barbosa Valiente, Alma Berenice, Enma Sofía, familia Cardoso Escobar, Pablo, por las empresas de vehículos a toda prueba, por la granja de Don Pepito, por la cantera Seno Confuso, por la empresa de José, por la culminación de una sucesión, por el proyecto de trabajo de William, por la recuperación de Alicia y por los estudios de Juan Martín. Elevamos nuestras oraciones de forma especial por nuestros hermanos difuntos, Santiago Rafael, Liberato, Secundina, Basilio, Elsa, Luisa, Sócrates, Elsa, Graciela, Estelvina, Aurora, Francisco Javier, Lorena, Zacarías, Emérita, Catalina, Celsa Susana, Olga Dionisio, Aureliano, Francisca, Ana Aurelia, Ana Mar, Nilda Marie, Ascensión, Atanasio, Leticia de las Nieves, Juan Ángel, Rafael, María, Efrén, Felicia, Ignacio, María Dominga, Epifanio, Arcadia, Víctor, Victorino, Mercedes, Egidio, María Justina, Eladio, Hilario, Damián, Edita, Hilaria, Eulogia, Félix, Ramona, Eulogio, Idalesio, Josefina Mercedes, Sofía del Rosario, Feliciana, Úrsula, Toribia, Eduardo, Francisco, Reducinda, Bernarda, Santiago, Clementina, Fidencio, Marta, Vicente, Ramón, Isidro, Delfina, Atanasia, Vicente Salvador, Javier, Carlos Roberto, Eleuterio, Maximina, Juan Emilio, Alberto, Apolonia, Mario Meneleo, José Deidamio, Juan Manuel, Francisca, Eva, Andrés, Santiago, Pabla, y por todas las benditas almas del purgatorio. Queridos hermanos, nuestra Santa Misa está siendo transmitida por Canal 25 Ñandeyarañe, también por las diversas plataformas digitales. Cristo, muerto y resucitado para nuestra salvación, nos congrega hoy en comunidad para celebrar el banquete de su amor. Él, que siempre está con nosotros en el camino de la vida, nos entrega su palabra que nos da como alimento para fortalecer nuestra fe. Dispongámonos entonces a celebrar con esperanza la Eucaristía de este 27º domingo del tiempo durante el año, la cual iniciamos ahora poniéndonos de pie, recibiendo a nuestro celebrante, quien en nombre de Cristo presidirá nuestra Santa Misa, el Padre Víctor Luis Cabañas. Acompañamos al coro. Alabado sea mi Señor, alabado sea mi Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna nos cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado sea mi Señor, alabado sea mi Señor.
criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares nos cantan tu poder. Los ríos y los mares proclaman tu poder. Alabado seas mi Señor. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva San Francisco de Asís! ¡Viva San Miguel Arcángel! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Hoy en este 27º domingo ya de nuestro tiempo ordinario tenemos como siempre nuestras intenciones y principalmente recordaremos que la palabra del Señor siempre viene con mucha fuerza en estos domingos, porque el Señor quiere que cada vez nos preparemos mejor hasta llegar al domingo 34, ya estamos en el 27, o Pablo de tema de ciclo litúrgico del año 2025. Así es que quiere que nos convirtamos verdaderamente, y por eso el Señor cada vez yo cada uno de nosotros traemos nuestras intenciones, queremos rezar por los 15 años de Carlos Francisco. ¿Dónde está Carlos Francisco? ¿Dónde va a estar? 15 años. Bueno, allá está, un fuerte aplauso ahí por Carlos Francisco. Muy bien. También por el cumpleaños de Andrea Rosana. ¿Dónde está Andrea Rosana? Andrea Rosana, Andrea Rosana. Levanta tu mano bien fuerte. Ah, ya está. Un fuerte aplauso para Andrea Rosana. También por los 10 años de matrimonio de Cristian y Daisy. Cristian y Daisy. Ahí están. Un fuerte aplauso para Cristian. 10 años. Por el cumpleaños de Mauro Adrián, que está ausente, y oigo ave. Y por el cumpleaños de Paula Jaslim. O Jasmine. ¿Qué es Jaslim? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? Allá. ¿Dónde? Ah, ahí está. Un fuerte aplauso. Una niñita todavía. Bueno, y como siempre, como estamos hoy transmitiendo, como todos los sábados en todo el Paraguay, nos siguen a través de Ñande Yarañe y también algunas intenciones especiales que nos piden a través de nuestro primer canal católico del Paraguay. Sara María Tuma, de Bañuelos, por su salud, Félix y Juana, que también están acompañándonos la misa, por la señora Josefina y su familia, la señora Marta Bocio, Leoncio y Marta Cardoso, la familia Seifar y su esposa Gloria, cumpleaños de Andrea Rosana, y por los difuntos, 6 meses de fallecimiento de Nilda María Castiglioni, y por todas aquellas intenciones que nosotros traemos dentro de nuestro corazón. Iniciamos con la señal de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre.
Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso sobrepasa los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La palabra que el Señor nos comunica alienta y fortalece nuestra fe. Abramos nuestro corazón y escuchemos atentamente este mensaje de esperanza. Lectura de la profecía de Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú escuches? Clamaré hacia ti violencia sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y te quedas mirando la opresión? No veo más que saqueo y violencia. Hay contiendas y aumenta la discordia. El Señor me respondió y dijo: escribe la visión, grábala sobre unas tablas para que se la pueda leer de corrido. Porque la visión aguarda el momento fijado, ansía llegar a término y no fallará. Si parece que se demora, espérala, porque vendrá seguramente y no tardará. El que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva, lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, te recomiendo que arribes el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy un prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí. Conserva lo que se te ha confiado
con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dijo el Señor a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepienta, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti, y otras tantas veces vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron, aumentanos la fe, Señor. Jesús respondió, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza y dijeran a esta morena que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso ustedes le van a decir, ven pronto y siéntate a la mesa a comer? ¿Acaso ustedes no le van a decir más bien, prepárame la mesa, recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido? Y tú comerás y beberás después de que yo esté satisfecho. ¿Deberá mostrarse agradecido por eso el servidor? ¿Porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva San Francisco de Asís. Viva. Bueno, tomen asiento, queridos hermanos. Hoy, este 4 de octubre, verán que recordamos a uno de los santos más grandes que tenemos en la iglesia. Pero ¿saben por qué? Por la imitación a Cristo. Esa es la gran característica de Francisco de Asís. Tiene muchas otras, ¿verdad? Virtudes muy especiales que nos llaman también, pero es importante recordar, imitación de Cristo, eso en latín decían sequela Christi, el seguimiento de Jesucristo. Eso quiere decir que Oyoweite venían de Yárabe, pero eso yo en la foto, la jová y barba o lo que sea, no, me hago ir, esas son cosas secundarias. Francisco le pareció al Señor sobre todo en sus virtudes y en su estilo de vida, ahí está. La pobreza, la simplicidad, el amor a la naturaleza, el amor al hermano, el servicio, el compromiso, el empeñarse siempre en dar lo mejor de sí mismo y mucho más aún el despojarse de todo lo que es superficial. Interesante. Siendo Francisco, podemos decir, un chico de la alta sociedad, porque su papá era el multimillonario de Asís, era el que más plata tenía en Asís, pero sin embargo, él se da cuenta que muchas de esas riquezas que incluso su papá estaba teniendo era porque él estaba explotando a los operarios, a los empleados. A Doña Borrigo, pero otro Rigaicuere. Como también sucede hoy en nuestro mundo, no pensemos que nosotros, a pesar de que hablamos mucho de la libertad, que nosotros somos libres, que nosotros no somos esclavos de nadie, bla, bla, bla. Ya, pumea. Somos esclavos del trabajo, somos esclavos de mucha gente que nos explota. Esclavos, cada vez te pagan menos y te hacen trabajar más. Cada vez tenemos que ir a lamer las botas de políticos o de quien sea, a ver si te da un puestito de trabajo, etcétera, etcétera. O sea que
como decía el famoso Osú, un gran reflexionador bíblico, él decía, solamente existen esclavos donde existe, o mejor dicho, solamente existen faraones donde hay esclavos. ¿Entienden? Quiere decir que todos los que se hacen de faraones en medio de nosotros y nos explotan es porque nosotros somos esclavos. ¿Y por qué? Y porque nosotros nos comportamos como simples esclavos. Esa es nuestra realidad. Bueno, Francisco de Asís es muy duro si es que uno va a mirar profundamente la espiritualidad. Alguna vez se coña de mañana San Francisco de Asís, hermano sol, hermana luna, ay, chu, el pajarito y esto y aquello. Sí, hereda todo lo que vos quieres. Esa es la gran sencillez y simplicidad del corazón. Pero el que es sencillo, humilde y sabe lo que Dios quiere del hombre, es capaz, porque después justamente él tiene una rigurosidad en su compromiso de vida. Y miren todo el carisma y la fuerza espiritual de Francisco. Por eso les digo, es uno de los santos más grandes que tenemos dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos que estar muy agradecidos como paraguayos, porque nuestra iglesia se ha cimentado principalmente en la espiritualidad franciscana. La sencillez, la humildad, la simplicidad, el amor a Dios, el amor a Dios. Tenemos nuestros errores, tenemos nuestros pecados, pero sin embargo hay una espiritualidad y una fuerza muy grande que proviene de este carisma franciscano. Así que es importante mirar un poco y ahora desde ahí también reflexionar, ya que hoy es 4 de octubre y le recordamos a este gran santo de la iglesia. Miren en este 27º domingo lo que el Señor nos presenta. Por una parte, miramos la realidad. Este es el profeta Habacuc. Ya repetí milas, era Habacuc. ¿Ustedes solo? Muy bien. Y ahí a mí, vean, yo escribí un librito de este profeta Habacuc. Justamente, ¿saben por qué? Porque le puse Habacuc, el profeta desconocido. Veamos, era ese librito, y ve para explicar un poco los capítulos de este hermoso libro, de esta profecía. Y Habacuc quiere decir abrazo, abrazo de Dios. Ñeñua, peñan de yara ñaneñua, quiere decir el abrazo de Dios. El amor es lo único que cambia, el amor de Dios. Pero ¿ante qué situación? Y miren, es igualito, porque esto nos habla de un aspecto muy humano, muy humano. Y cuando hay algo que no nos gusta, cuando hay algo que no está sucediendo, entonces ya patalea, de Argel, ¿por qué esto, por qué aquello? Bueno, el profeta Habacuc, abrazo de Dios, comienza justamente con quejarse ante el Señor. Oye, quejame ya en donde ve. Señor, ¿hasta cuándo voy a gritar pidiendo auxilio sin que tú me escuches? El mismo dice hoy, con AP, Aruba lleva la vende familia, voy a ver la vende mitacuera o patale. Ay, mamá, ¿por qué le ay, mamá, yo no quiero? Añadigo me dice, ante el Señor, Señor, ¿por qué? Araca eikore hendumita, la yerurean de agüero sapucay, hane penay sereje. Ahí está. Este es el famoso, ¿verdad? Pero se dan cuenta que es muy humano. Y eso que nosotros hacemos en nuestra casa, eso que nosotros decimos en nuestra casa, eso que nosotros decimos en nuestro trabajo, eso que nosotros decimos con respecto a nuestros gobernantes, a nuestros intendentes, a nuestros ministros, presidentes, cuanto ya verosa bucay, aracaeico, la yapomita, la areacpe, aracaeico, la ñaiponamita, etcétera, etcétera. O vamos a continuar siempre de la misma manera. Ahí está, Habacuc. Pero ya el nombre ustedes están entendiendo hacia dónde avanza entonces, ¿verdad? Porque primero te presenta la dificultad del hombre. Porque upeaco y sejina, apeañan de jesapeágina, heisela nañan de tauija.
O sea, está bien, tener el sentido crítico quiere decir eso. No es que Habacuc es un shinorei o sapucairei, sino que hay algo que no está funcionando, hay algo que nosotros tenemos que mirar y tenemos que solucionar, ya solucionar a la problema. Ojalá que verdaderamente todos tuviésemos ese criterio, ojalá que todos tuviésemos este sentido crítico en nuestra sociedad, en nuestro Paraguay. Ojalá que todos tengamos por lo menos un dedito de cerebro. Porque cuando yo les dije que solamente existen faraones en donde existen esclavos, quiere decir que somos nosotros que nos consideramos esclavos y preferimos lamer las botas de los faraones, ¿entienden? Sáquenos por su lengua, pesa por mi señor. Esa, la benecum. Estamos a vejereira en la bota ajena, ayer. Aracá, jamás he oído. Bueno, peteño y te, a los otros sí, padre. Bueno, ¿se dan cuenta, queridos hermanos? Solamente existen faraones donde existen esclavos. Y por eso es que Habacuc directamente se pone a litigar, a pelear, pero desde el sentido crítico, desde abrir los ojos, entender, reflexionar. Y eso también implica mucho, como todos los profetas, Habacuc también tendrá que ser entonces desterrado, yayucana, porque ella ne contra. Eso es siempre lo que sucede. Ustedes no piensen, no sé, se han de que escucharon porque hubo ahí después la misa de Cacupé. Pero me acostumbramos a hacer siempre la misma cosa, lleva. Y creo que yo en Cacupé ahí dije, suavecito, dije, dulce de leche, tengo la ceja de bebé, guri. Va a su senda de bebé. Llega todo, pero ya pensáis, hubiese sido bien fuerte, hubiese dicho cosas más duras a ese. Porque están para escuchar el cojina, pero no diga, tú y ahí la ya España, para no que ahí la ña ofendeteréis. Porque los que se rasgan las vestiduras son justamente esas personas, na beben y hayan de Habacuc. Justamente mío ya po ahí ve ahí un miagato la oña ofendea. Un miagato. Díndale, se veme la seguasanga y te ve areco bebe alguno onda abre y ve y mao y la seguasa. Porque me dijeron de todo. Este país que es político, si es político, ira, bueno, oí, ¿verdad? Pero no hay cuayete que Dios es el gran político. Esa es la polis, preocuparse de la comunidad, preocuparse de las personas, preocuparse de la familia, preocuparse realmente que entre nosotros reine la igualdad. Pella por ahí, de himno nacional paraguayo. Vaya para el himno nacional paraguayo, vaya para. Ahí está, muy bien. Hoy petín lo igual al himno nacional, los míos son de pura heavy, obvio. Unión e igualdad, unión e igualdad, unión e igualdad. Y yo ahí se mandó algo más orero, sapo, cae, ve escuela. Cuando es haciendo pura heavy, ni escuela ve la himno nacional. Entonces va a ser llegar contra la unión, va a ser llegar contra la igualdad. Pero ante esta situación, Señor, ¿hasta cuándo seguiré gritando, pidiendo auxilio? Y tú no me escuchas, Señor. ¿Hasta cuándo clamaré hacia ti, Señor? Porque lo único que veo es violencia. Y tú, Señor, no nos salvas. La gente va a ir a los y la cereje. Vea con ñante yara la ñante ya con la político y no a ver. Con la ella con vaina. ¿Por qué me haces ver la maldad, la iniquidad? Y te quedas mirando, ñande yara, tranquilamente, que sucedan todas estas cosas en nuestra sociedad. Interesante. Primera parte. Y si hoy amigo avejina Habacuc. Pero ahora viene el nombre maravilloso, porque Habacuc quiere decir, ¿será? Abrazo de Dios. Ñande ñuave, ñande yara. Y ustedes muchas veces hicieron así con tu hijo, ¿verdad? Cuando tu hijo vino ahí a patalear, papá, mamá, yo quiero, vení mi hijo. Pues ese mandó, se piensa que
Hace si hace Argel bebé, mamá, vení vos, mijo, vení, hace año. Apenas te digo la hipoteca que es a bebé ya aquí llegó. Bueno, y ese es el abrazo de Dios. ¿Pero por qué? Porque viene esta segunda partecita. Ahora viene la respuesta del Señor. El Señor me respondió y me dijo, Baeva de Yara al profeta Habacuc, le dice, escribe la visión que ahora te voy a dictar. Grábala sobre unas tablas para que se las pueda leer de corrido. Miren que aquí es muy importante. Escribe la visión. Queridos hermanos, ¿por qué le está diciendo escribir? El escribir. Katav, ya hebreo, bebea. O ve algo interesante porque quiere decir, te hace recordar lo que Dios hizo en las tablas de la ley. ¿Qué hizo Dios? Escribió con el dedo, dice Éxodo, capítulo 19. Y ahí entonces en el capítulo 20 del Éxodo, después tenemos los 10 mandamientos. Escribió. Apeñan de Yara Heino Ñandejina, escribe lo que yo te voy a dictar. Quiere decir que lo que yo te voy a dictar tiene que quedar perpetuamente escritos en tu corazón. La sheja ande. Así es que será tendé que la tandé a dictar ande. Así como Dios escribió en las tablas de la ley, y Él escribió sobre piedra. ¿Por qué escribió sobre piedra? Porque la piedra significa perpetuidad, perpetuo. Peita, vea, entonces ahí como una plantita, como una flor que se marchita, la piedra permanece siempre, ¿entienden? O sea, lo que yo te voy a dictar permanece para siempre. Las leyes y los mandamientos de Dios permanecen para siempre y tienen que quedar escritos en tu corazón. Escribe. Habacuc, escribe. Pero algo más todavía, esta visión, grábalas sobre las tablas, ahí está, grábalas, porque peor pitana. E incluso hay una cosa interesante, porque dice que cuando Dios escribió los 10 mandamientos, escribe del verso y del reverso de la piedra, ¿entienden? De las tablas, un lado y el otro lado. Jamás de la Biblia, pues ya la añade ya o escribí. ¿Por qué? Para decirte que ya no hay espacio ni lugar en esa piedra para que ahora vos te vaya y quiera hacer una enmienda. Reescribí Juan de Haitema con Anga Guau, recompleta. Peñan de Yara y donde no robarás, entonces, bebé ya, diga tu bebé más continuando y por ahí hay más espacio. Porque con algo ya no robarás. Si es que es demasiado poco allá, entonces no robarás. No robarás si es que justamente mañana entonces cepillate, entonces nada poco y la vaya ajena. Añade ya agregase siempre alguna cláusula y el Señor dice no podés agregar nada. De esta visión que yo te estoy diciendo, tenés que grabarla y tenerla en el corazón. Otra cosa, para que la puedas leer de corrido. Ubeaco dice, Peña Necume, Abellarecuana. Los 10 mandamientos de la ley de Dios. Yo pienso, queridos hermanos, que aquí en nuestro país, y nosotros, ¿verdad? Como iglesia, tenemos que volver, antes con nosotros de memoria, se mandó a la maestra de catequesis, uno a uno, o la lista, hace cabaña, y hace 2 o 3 antes que yo con, bella ser el tercero o el cuarto moe. O sea que sí o sí, primero a la lista, fulano, Acevedo, vamos a ver, los 10 mandamientos. Primer mandamiento de la ley de Dios, amará a Dios de todas las cosas. Segundo mandamiento, no tomarás su santo nombre, hermano. Tercer mandamiento, vaya el tercer mandamiento, santificará la fiesta. Porque de ahí nada. Cuarto mandamiento, bueno, apeisa ya es, en vez de que hoy parece que ya no sabemos más nada. Ape entero y nos endube, bebé, y no repetís a Guaysa. Víctor Luis Cabaña, octavo mandamiento. Si ya pensamos en el primer mandamiento de agua, octavo mandamiento, va a ver el octavo mandamiento, no le patarás a tu perro a ese. Añemos sema. Bueno, se da cuenta, queridos hermanos,
tenemos que saber, ahí está, leer de corrido quiere decir que tenemos que tener en la punta de los labios, tenemos que ser capaces siempre, ¿verdad?, de conocer. No es para que queden escritos solamente allí, sino que sobre todo tienen que estar escritos en el corazón. Y termina diciendo, miren, el que no tiene el alma recta, ¿por qué no tiene alma recta? Y porque justamente no hay los 10 mandamientos, no hay. Si nosotros pusiésemos en práctica solamente, pégate, y después que Jesús, cuando viene, hace una síntesis, los 10 mandamientos, ¿en cuántos mandamientos Jesús hace la síntesis? En 2 mandamientos. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Esos 2 mandamientos. Y claro, porque si vos le amás a Dios, sin falta le vas a amar a tu prójimo. Y si le amás a tu prójimo, jamás le vas a robar, jamás le vas a dejar en la ignorancia, jamás reupata la plata que pertenece a tu prójimo, al pueblo, al país, jamás vas a tocar, jamás vas a meter tu mano en la lata, jamás, porque eres Aljubeñan de Yara, El único que nos puede mover, queridos hermanos, es el amor a Dios, y eso nos lleva al amor al prójimo. Y cuando amamos al prójimo, jamás yo voy a buscar ventaja sobre mi prójimo, al contrario, voy a estar preocupado y voy a decir qué podemos hacer para que todos, unión e igualdad, unión e igualdad, unión e igualdad, tan, 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 tan. Entonces ya moví la unión e igualdad, la ñane, erecoebe lleva. Ahí está. Porque nos falta el amor a Dios verdaderamente y el amor al prójimo. Y entonces por eso termina diciendo, el que no tiene alma recta, el que no conoce, que no practica, no tiene a punta de labios los 10 mandamientos en su vida, sucumbirá. Cualquier familia, en tu casa, con tus hijos, vas a sucumbir. Y muchas familias sucumben. Muchos hijos sucumben. ¿Por qué? Y porque se han olvidado de Dios. Han dejado de lado de Dios. Nos enduila y sirve, nos enduila y túabe. Oye, pues cualquier virori, ojo cañada, ojo droga, ojo político, cualquier cosa. Claro que después sucumben. Vamos a sucumbir. ¿Por qué? Y porque vamos detrás de cosas pasajeras y de cosas que no nos hacen vivir como el Señor nos pide. Queridos hermanos, es muy dura la palabra, pero termina con el aspecto positivo. Pero el justo, ahí está, pero el justo vivirá por su fidelidad. Bueno, hasta ahí nomás quedo, queridos hermanos. La segunda lectura continúa la misma cosa, ¿verdad? Sobre la fidelidad, para no desanimarnos. Y el Evangelio, como sabemos, ¿verdad? El Señor que nos llama y nos dice, bueno, dale será. Debe capturar ya, oiga, lleva. Pero sin embargo, Dios es demasiado misericordioso. Pero Dios se manifiesta a través de nosotros, por eso dice, si tu hermano verdaderamente tiene, pero y cabe, lágrimas de cocodrilo, no, ya pues yo vea, ay, perdóname, veo o mondalle. Le voy a bebe en un servicio, o mondalle. Entonces, ¿cómo puedes confiar? ¿Cómo le vas a perdonar? El perdón, queridos hermanos, necesita un requisito importante. El famoso Texacuán, de la Yesacuán, Areyesacuarire, entonces de enseñan de Yarabe, Añemoine, no debe. Ayer vende perdón. Entonces sí, viene el perdón. Miren que en la historia de la iglesia tenemos grandes santos. San Pablo mismo, que fue un gran perseguidor de los cristianos, o por Yucacá, o encarcelar acá, la cristiana fuera. Sin embargo, después la comunidad le perdona. Y después Pablo se vuelve un gran evangelizador. Ay de mí si yo no evangelizara, porque sintió el amor y la misericordia de Dios a través de la comunidad y de los hermanos. Pero para eso, arrepentimiento. Reconozco, Señor, que he pecado y ahora vuelvo hacia ti. Y así entonces quiero, Señor, rehacer mi vida, recomenzar de nuevo, porque el justo vivirá por su fe. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, y en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones al Señor. A cada oración respondemos: Padre, atiende nuestras súplicas. Padre, atiende nuestra súplica. Para que la Iglesia continúe viviendo intensamente este año jubilar, se renueve en la esperanza y sea signo visible del amor de Dios para toda la humanidad, oremos. Nuestras súplicas. Que el Señor asista con su gracia al Papa León para que continúe guiando a nuestra Iglesia con sabiduría y fidelidad, oremos. Padre, atiende nuestra súplica. Para que nuestras autoridades civiles ejerzan sus cargos como un servicio al pueblo y no desoigan la voz de los más pobres y necesitados, oremos. Padre, atiende nuestra súplica. Que el Señor sostenga con su gracia a quienes padecen las consecuencias de la guerra, a los enfermos y a quienes viven en la desesperanza, oremos. Padre, atiende nuestra súplica. Que nuestra fe se acreciente cada día y nos impulse a vivir en constante espíritu de servicio, oremos. Padre, atiende nuestra súplica. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones, especialmente hoy que presentamos al recordar los 15 años de Carlos Francisco, Andrea Rosana, los 10 años de matrimonio de Cristian y Daisy, Mauro Adrián, su cumpleaños también, y Paula Jaslín. Todo esto te lo presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Cristo, muerto y resucitado para nuestra salvación, en nuestra gran ofrenda al Padre, unidos a Él, junto al pan y el vino, presentemos nuestra propia vida que dejamos en sus manos. Los niños que empiezan la vida, como los hombres sin techo ni hogar, los pueblos que sufren la guerra, y ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrenda de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar, Bendito seas por siempre. son ofrenda de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, la oblación instituida por ti, y que estos sagrados misterios que celebramos, danos la gracia de tu redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza
Con su muerte destruyó nuestros pecados. Al resucitar nos dio nueva vida y nos abrió las puertas del cielo cuando volvió junto a ti, Padre. Por eso, unidos a los ángeles y santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, Señor, que te acuerdes de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí nuestra parroquia San Miguel Arcángel, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, con los ministros de la Eucaristía y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que bendigas especialmente hoy a tus hijos que te agradecen un año más de vida, 15 años de Carlos Francisco, Andrea Rosana, Cristian y Daisy por sus 10 años de matrimonio, Mauro Adrián y Paula Haslim. Te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. De nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Para que aumente nuestra fe, necesitamos alimentarnos de Cristo, pan de vida. Seguro de comunión espiritual, sobre todo para nuestros hermanos que nos acompañan a través del canal 25. Oración de comunión espiritual, sobre todo para nuestros hermanos que nos acompañan desde sus hogares, especialmente desde los hospitales. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor,
haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos da perdón, es dando a todo que tú te nos das, muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Dame un instrumento de tu paz, que haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe de ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar. Con fuerza vamos a cantar todos. querer ser consolado Consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hace un instrumento de tu paz. ¡Viva San Francisco! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para nuestra comunidad. Bueno, vamos a llamar aquí rápidamente Carlos Francisco, o tu nombre lo es, 15 años. Vení que aquí vamos a darte una bendición especial a este quinceañero que le agradece a Dios. 15 años significa asumir la responsabilidad frente a la iglesia. Así que, Francisco, que el Señor Jesús te bendiga, que asumas tu responsabilidad, que seas buen hijo, buen cristiano, honrado ciudadano y te puedas forjar con los valores y los principios que el Señor te regala. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cantarle por este temita ahí de 15 años, Carlos Francisco. La feliz, Que los cumpla feliz en tu día dichoso. Que los cumpla feliz. Muy bien. Ahora le llamamos a Andrea Rosana, Mauro que no está, y Paula Jaslin. Vengan aquí. Paulita, ¿cuántos años cumple? Voy a adivinar. 11 años. Esa. ¿Y vos? ¿Quién es? ¿Vos cumplís años? Ah, voy a adivinar tu edad. Así es, ¿verdad? Pero puedo calcular. 28. Muchas gracias, Padre. ¿Verdad? ¿Cuánto? 28. Ah, bueno, no voy a decir entonces. Bueno, vamos a darle una bendición especial aquí para que reciban la protección del Señor, se sientan siempre fortalecidas y desde la palabra del Señor también el justo vivirá por la fe, para que sean
siempre cristianas, auténticas, fortalecidas en la fe del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, dense la vuelta y vamos a cantarles. Cumpla ¡Feliz! ¡Fuerza! que los cumpla ¡Feliz! En tu día dichoso, que los cumpla feliz. Fuerte aplauso para ellos. Bueno, felicidades. Felicidades, niña, ¿eh? Muy bien. Y ahora al matrimonio que cumple hoy 10 años, Cristian y Daisy. Vengan que aquí vamos a hacer la renovación. Que venga tu hijo también. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Uno solito. Bueno, pues cama a la segunda. Allá. O si no, ya de tuya pata más. Bueno, venga aquí frente a frente. Como hace 10 años, ustedes agárrense las manos. Ustedes dos, ustedes dos. Eso, ahí está. Mirándose a los ojos, como hace 10 años. Yo, Cristian, te recibo a ti, Daisy, nuevamente como esposo. Y prometo serte fiel. En las alegrías y en las penas. En la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Daisy, te recibo a ti, Cristian, nuevamente como esposo. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Sea amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Lo que Dios ha unido hace 10 años, que no lo separe el hombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un fuerte aplauso para ellos. que los cumpla feliz en tu día dichoso, que los cumpla feliz. Bueno, a ver, ahí está hoy mi era. ¿Por qué? Ellos hace 17 años que están juntos y cuando se hace lo que se llama entonces poner al día, ¿verdad?, el matrimonio, después de 7 años se casaron, por eso ellos piensan que 10 años no más, no. Ellos ya tienen que celebrar 17 años de matrimonio, ¿entiendes? O sea que el año que viene Belluta sea 18 años de matrimonio, ¿está? Ani que pendeja, ani que Belluta sea 11 bellezas. Muy bien, fuerte aplauso para ellos, que Dios les bendiga. Muy bien. Así es, cuando se hace la regularización, la iglesia, después de los 6 años de vivir, nosotros decimos en concubinato, sacramentalmente. Algunos se casan civilmente, algunos ni civilmente, viendo medalla, ya lleva. Pero después de 6 años, el derecho canónico dice, ya es un matrimonio natural. ¿Por qué? Porque si no, dígate un deletradito. Se conden 10, 7, 8, 9 años, tal será lo que sea de aquí para allá, y después, ¡ay, qué linda chica japeandi! Sí, vení, yo no estoy luego casado. No, usted ya está casado. Hace 8, 10 años que está con ese y tiene su hijo, su familia, esa ya es su familia. Entonces, no podés, yo no estoy luego casado, ¿entiendes? Entonces, después de 6 años, ya así mismo. Y mira, ahora le veo y vos no me avisaste que estaba aquí. Vení un poco aquí, esta niñita que yo le bauticé y querían, ¿cuántos años? Tamara, 6, Adara, vení aquí, ponete a mi lado. Yo no les he visto, ustedes están aquí adelante, Teinara. Bueno, ellos vienen a agradecer la vida de esta niña, le bauticé hace 6 años, ¿verdad? Bueno, así es que le vamos a dar una bendición también. Ellos quieren agradecer estos 6 años de la vida para que el Señor la bendiga y sobre todo sea una buena cristiana también. Que el Señor Jesús hoy te bendiga, te fortalezca y que te dé también esa gracia que estás necesitando. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a cantarle también que lo cumpla feliz porque este es el cumpleaños de Jesús por su bautismo. Bueno, felicidades. Que los cumpla feliz en tu día dichoso. Que los
los cumpla feliz. Muy bien, y vamos concluyendo nuestra misa y como siempre saben ustedes, este año nosotros ya vamos a lanzar dentro de poco la rifa de Ñande Yarañe, que lo vamos a hacer como rifa de fin de año. No vamos a hacer el tradicional almuerzo o cena que solemos hacer, porque coinciden las fechas con otras actividades. Pero queremos a través de la rifa entonces recuperar un poquitito, a ver si podemos. Así que ustedes hicieron ese curso de venta, no sé qué, a través de Neike. Va a haber otro. La continuación. A ver, explica un poco eso para los que tengan que ser marketineros. Voy a aprovechar para invitarles. La otra vez hubo un curso, cómo vender por internet. Y la segunda parte va a ser el lunes. Y las 19 horas. Así es que va a estar súper interesante. Todos invitados. La verdad que la otra vez estuvo muy interesante y esta es la continuación, pero igual la gente que no vino en aquella oportunidad, igual pueden aprender. Bueno, y enséñenle cómo vender la rifa de Ñande Yarañe. Listo. Vende peitaganse. Así es que fuerza. Muy bien. Y como siempre tenemos ahí, le agradezco, Juntos por Cristo, siempre que me ayudan ahí con las alcancías de Ñande Yarañe. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a escuchar los anuncios de nuestra parroquia. Estamos a comienzo del mes, Padre, y estoy seguro y apuesto por mi comunidad de que hoy trajeron exclusivamente para la alcancía. Apuesto por mi comunidad. Levante la mano los que trajeron. No levanten, yo sé que todos trajeron. Gracias. También quiero invitarles para nuestro próximo sorteo de la rifa de fin de año con los valiosos premios. El próximo sorteo será el 28 de diciembre. Estamos muy cerca ya. Se sorteará el día 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. El primer premio será de 25 millones de guaraníes, pero el octavo premio es de 700.000 guaraníes y será sorteado el próximo 19 de octubre. Las boletas están siendo vendidas por los coordinadores de distintos grupos y pueden adquirir con ellos o en la Secretaría Parroquial. Compra, gana y colabora con el sostenimiento de nuestra parroquia. Este domingo es el primer domingo del mes por el cual se reza especialmente por los diezmistas de nuestra parroquia. Dios los bendiga a todos por su generosidad. Les informamos además que la caja del diezmo está colocada al frente del cuadro de la Divina Misericordia, aquí a mi derecha, para los hermanos diezmistas que quieran depositar sus sobres durante la semana. También están aquí los sobres vacíos en blanco para los que quieran colaborar o formar parte de los hermanos diezmistas. Quiero agradecer especialmente a nuestro coro Cantos, que magníficamente hoy nos acompañó con estas alabanzas. Aplauso para ellos. También de una forma especial a nuestro sacerdote, el Padre Víctor Cabañas, mentor y director del primer canal católico paraguayo, Ñande Yarañe. Entonces, Padre, le auguramos fuerza de San Miguel y la protección siempre de María Auxiliadora para que nos siga acompañando tras los pasos de Jesús. Gracias, Padre. Fuerte aplauso para él. Nos ponemos de pie y vamos a concluir con nuestra oración final. Dios Todopoderoso, sácianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Muchacha humilde de Palestina, a vos para ser madre Dios te eligió. Y cuando desde el cielo te mandó un ángel para pedir consentimiento, vos le dijiste
esclava soy. Y cuando desde el cielo te mando un ángel para pedir consentimiento, vos le dijiste, tu esclava soy. Por eso voy a darte mi corazón.